Ah, bien, nosotros estamos con el tema en general de todas las transformaciones que ha habido y que hay en la humanidad y cómo nos estamos preparando para el futuro. Y les he dado a Alvin Toffler como el primero que empezó a pronosticar las, los grandes saltos que se van a dar, que ya se están dando, ¿no es cierto? Hay grandes saltos en el sentido en que la informática, la electrónica, la computación, fueron transformando nuestros modos de pensar, nuestros modos de poder enterarnos de las cosas. Y había una predicción de Alvin Toffler de que las personas que no puedan entrar en esto se van a quedar a un costado de la historia. Predicción que podría haberse hecho también cuando se inventó la imprenta, digamos. Los que no sepan leer y escribir no van a aprovechar la edición de los libros. Sería una lástima. Porque antes de la imprenta, eh, muy pocas personas sabían leer y escribir. Pero ya con la invención de la imprenta, valía la pena saber leer y escribir porque se multiplicaron los libros. A partir de ese momento era valioso saber leer y escribir. Y las personas que no lo supieran se iban a quedar con un saldo negativo, digamos, porque mucha gente sabría más que ellos, que los que no querían leer o no podían o no sabían. Nosotros tenemos algo parecido, según Toffler, con respecto a la informática. Las personas que no se adapten a todo esto, decía Alvin Toffler, van a quedar a un costado de la historia. Ahora bien, no se trata solamente de eso, no se trata solamente de eso. Eh, lo que les quiero referir ahora, que tiene que ver con el libro de Santiago Wilinskis, ¿sí? Ustedes lo van a tener, Pasaje al futuro, de Santiago Wilinskis. Este joven dice lo siguiente: dice que el crecimiento de la informática ha sido exponencial, no lineal. Y vamos a ver cómo se entiende esto. Dice, por lo general nosotros hemos visto el futuro de una manera lineal, hemos visto los cambios de uno a uno, como si se contara 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una progresión lineal. Y hemos visto casi todos los cambios en esa progresión lineal. Sin embargo, hay un área del conocimiento humano, la tecnología cibernética, la tecnología que ahora podemos llamar informática, ha crecido de manera exponencial. Y vamos a ver de qué se trata esto. Dice, intentemos ilustrar cuán contrario a nuestra intuición es el avance exponencial con un ejemplo muy usado en Singularity University. Es el lugar donde él estudió. Si salimos a caminar avanzando de manera lineal, digamos 1 metro por cada paso, después de dar 30 pasos habremos avanzado 30 metros. Si a la mitad de la caminata, después del paso 15 y a 15 metros del punto de partida, nos preguntan cuánta distancia esperamos recorrer hasta el final, no será difícil estimar un valor aproximado. Si por la mitad avanzamos 15, seguramente terminaremos aproximadamente 30 metros del punto inicial. Imaginemos ahora que pudiéramos caminar a un ritmo exponencial. Nuestro primer paso avanza 1 metro, el segundo 2, el tercero 4, el cuarto 8, y así continuamos duplicando la distancia recorrida con cada zancada. Después de dar solo 10 pasos, habremos recorrido un poco más de 1 kilómetro. Si nos preguntan cuán lejos esperamos llegar, viendo que cada vez más rápido, seguramente arriesguemos un número algo mayor a 3 kilómetros, digamos 30. Seguimos avanzando hasta la mitad del camino y nos encontramos con que en 15 pasos
Ya superamos nuestra estimación. Recorrimos casi 33 kilómetros. Esto va más rápido de lo que pensábamos, reflexionamos. ¿Cuán lejos llegaremos cubriendo la segunda mitad? No importa lo exagerados que seamos, difícilmente consigamos acertar dónde nos lleva este ritmo de avance. Cumplidos los 30 pasos, la distancia recorrida será de más de 1 millón de kilómetros. Caminando por el Ecuador habríamos dado casi 27 vueltas al planeta. Es decir, el ritmo exponencial es algo mucho más difícil de calcular porque va duplicando cada vez aquello que se quiere calcular. Ahora, eh, las computadoras han avanzado a un ritmo exponencial. Retomando la senda de las comparaciones entre el pasado y el futuro, que ya emprendimos con autos y aviones, consideremos ahora la computadora personal Apple II, que salió al mercado en 1977 contra una portátil MacBook Pro de 2014. El ritmo de cambio al que han mejorado sus atributos principales es radicalmente diferente de los anteriores. Consistente con la predicción hecha por la ley de Moore, la velocidad de su procesador, la cantidad de memoria RAM y la capacidad de almacenamiento de su disco rígido aumentaron a un ritmo promedio de 43% anual, año tras año durante casi 4 décadas. Más allá del detalle numérico, estos datos no deberían sorprender a nadie. Todos sabemos bien que si compramos un auto 0 kilómetros para reemplazar un modelo similar de hace 5 años, casi no habrá diferencia entre ambos. Pero si nos robamos una computadora o un teléfono celular, teniendo en cuenta esa misma antigüedad, la diferencia de desempeño es abismal. Vivimos esto con naturalidad y sin embargo es un hecho asombroso, sin precedentes. Quizás el mejor modo de poner en perspectiva cuán desconcertante es que algo mejore tanto todos los años sea mostrar cómo serían autos y aviones si en vez de progresar a 1 o 2% al año, hubiesen mejorado exponencialmente como las computadoras, a una tasa de crecimiento anual del 43%. Si usamos como ejemplo el Comet 4, en los 64 años que van de 1950 hasta el 2014, su velocidad máxima habría aumentado de 846 kilómetros por hora a más de 7.000 veces la velocidad de la luz. ¿Quién quiere viajar en un avión a más de 7.000 veces la velocidad de la luz? Su autonomía de vuelo sin reabastecimiento sería hoy de 47 billones de kilómetros. La altura máxima de cada vuelo lo llevaría mucho más allá de los límites del sistema solar. ¿Quién quiere un avión que tenga esas características? Y los autos, aquel Ford T de 1930 viajaría más rápido aún, alcanzando cientos de miles de veces la velocidad de la luz, dado que tuvieron 20 años más que los aviones para crecer al 43% anual. La potencia de su motor sería equivalente a 23.000 veces el consumo global de energía del mundo entero en un año. Otro modo de verlo, en 1977 la capacidad de un disco rígido se medía en kilobytes, que podemos hacer equivalentes a kilómetros. Si los autos hubieran aumentado el ritmo de las computadoras, para medir la velocidad habríamos tenido que inventar los megámetros, los gigámetros, y hoy estaríamos empezando a usar los terámetros, que serían equivalentes a miles de millones de metros. Para algunas aplicaciones específicas hablaríamos ya de petámeros y hexámeros, siendo este último 1 millón de veces más que un terámetro, o sea, un 1 seguido de 18 ceros expresado en metros. Es importante aclarar que esta comparación no conlleva una crítica a la industria automotriz o aeronáutica. Resulta claro que no sería posible ni deseable que los aviones y los autos se movieran a velocidades como las mencionadas. El único punto de este ejercicio de pensamiento es mostrar cuán acostumbrados estamos a que las cosas a nuestro alrededor evolucionen de manera lenta y cuán único y diferente a todo lo conocido es el avance de la informática. Veamos. Vean esta comparación, chicos. Terminada en 1946,
Yo nací en 1946. ENIAC fue la primera computadora electrónica de uso general. Al momento de ser presentada, era la máquina más potente construida de la historia. No era precisamente portátil, ocupaba una gran habitación y tenía 30 metros de largo. Intentando dar una idea de su progreso futuro, la revista Popular Mechanics pronosticó: mientras que ENIAC está equipada con 18.000 tubos de vacío y pesa casi 30 toneladas, los ordenadores del futuro podrán tener solo 1.000 tubos de vacío y pesar apenas 1,5 toneladas. Uno dice, hoy en día, ¿por qué eran tan pelotudos estos tipos como para pensar en el futuro? O sea, pensaban que las máquinas iban a progresar siendo las mismas máquinas un poquito más chicas, nada más. ¿Mm? 65 años después, un teléfono celular inteligente pesa apenas 150 gramos y posee un poder de cómputo millones de veces superior que aquella prodigiosa máquina. ¿Se dan cuenta del salto? La historia de la informática está plagada de citas que, analizadas en retrospectiva, lucen tan absurdas que todos sus autores niegan haberlas dicho. Lo llamativo es que surgieron de las personas que en ese momento más sabían sobre esta disciplina en todo el mundo. En 1943, Thomas Watson, presidente y figura emblemática de la IBM, afirmó: creo que hay un mercado mundial de como mucho 5 computadoras. Claro, eran computadoras enormes, caras. Entonces pensaban que iban a haber unas 5 computadoras en todo el mundo. Por su parte, Ken Olsen, fundador de la Digital Equipment Corporation, sostuvo en 1977, 77, no hace mucho: no hay razón para que alguna persona quiera tener una computadora en su casa. Este tipo tendría que haberse arrojado al mar después de decir eso y comprobar todo lo que se ha avanzado. Otro ejemplo es la afirmación de Bill Gates. Ya no estamos hablando de alguien del pasado. Fundador de Microsoft en 1981. 640 kilobytes de memoria debieran ser suficientes para todo el mundo. Hoy la memoria es mucho más grande. ¿Por qué ocurrió esto? Porque acostumbrados por miles de años a convivir con cambios lineales, los humanos somos muy malos lidiando con fenómenos exponenciales. Les repito otra vez, chicos, un cambio lineal es 1, 2, 3, 4, 5. Un cambio exponencial es 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. ¿Se dan cuenta? En todos los órdenes de la vida estamos acostumbrados a usar el pasado como referencia para inferir el futuro. Por ello, cuando entra en juego un fenómeno exponencial, como sucede con la informática, cuanto más sepa alguien y más embebido haya estado el ritmo de cambio anterior, más difícil es que pueda anticipar lo que depara el futuro. Y esto es interesantísimo. Vean, desde siempre hemos visto cambios en el mundo. Y esos cambios van a un ritmo de 1, 2, 3, 4, ritmo lineal. Entonces, era fácil tratar de adivinar el futuro viendo el pasado. Si ocurrió esto, después esto, después esto, seguramente va a ocurrir esto y esto y esto. Pero resulta que la informática ha creado un ritmo tan poderoso de velocidad, de perfeccionamiento de todas las maquinarias, que ahora, para pensar en el avance científico, hay que pensar desde el futuro, ya no desde el pasado. Se lo repito, hoy en día, para saber el avance de la ciencia y la tecnología, hay que pensar desde el futuro, ya no desde el pasado. ¿Sí? La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos posee la mayor colección de libros del mundo, más de 36 millones de títulos y 1.300 kilómetros de estantería. La combinación del aumento de capacidad y reducción de los precios hace que hoy sea posible guardar
digitalmente todo ese volumen de la información en 6 discos, gastando menos de $1000. Y puedes tú tener toda la biblioteca del Congreso en tu computadora. Si comparamos a un hombre o a una mujer que haya vivido hace 5000 años en el antiguo Egipto con una persona contemporánea, notaremos que en los aspectos más profundos y esenciales que nos definen como humanos, prácticamente nada ha cambiado. Tanto uno como el otro comenzaron su vida a partir de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, con la mitad de su información genética proveniente del padre y la otra mitad de la madre. Es la única forma en que han sido concebidos todos los seres humanos hasta ahora. Iniciada la vida de ese modo, ambos desarrollaron un cuerpo cuya apariencia y funcionalidad es hoy exactamente igual que entonces. Los seres humanos no hemos tenido ni un solo upgrade de hardware en 5000 años, sino no hemos crecido en nuestro hardware. Lo mismo puede decirse de nuestra mente, más allá de haber ganado algún punto adicional de coeficiente intelectual, producto de una mejor alimentación, el cerebro tiene hoy esencialmente las mismas capacidades. Finalmente, el final de la vida es otro rasgo común. Ambos crecieron, envejecieron y eventualmente murieron víctimas de alguna enfermedad o producto del envejecimiento mismo. Al humano contemporáneo ya le llegará la hora, ¿o no? Estos 4 aspectos esenciales del ser humano han permanecido sin modificaciones por muchos milenios. Sin embargo, como el resto del libro se ocupará de desarrollar, nos encontramos a la orilla de un punto bisagra. A partir del uso de computadoras para generar avances científicos y tecnológicos, todos estos rasgos que nos definen podrán cambiar, generando en los próximos 50 años una transformación mayor a la que ocurrió en los últimos 5000 años. En el pasado, el precio de haber pensado el avance tecnológico con ingenuidad y soñado con autos voladores fue el ridículo o el desencanto, quizá por la decepción de habernos ilusionado antes con un futuro que jamás llegó, o por habernos asustado con riesgos inexistentes. Cualquiera que hoy plantee un futuro con cambios radicales, positivos o negativos, se enfrenta con una barrera importante de escepticismo, ya sea frente al anuncio de un nuevo tratamiento para el HIV o las continuas alertas por el calentamiento global. La opinión pública parece recibir las novedades científicas con indiferencia, a menudo cautivada por los espejitos de colores de la frivolidad del presente. Parte de esa distracción es el foco en los dispositivos electrónicos como fetiches. Si comunicamos el lanzamiento de un nuevo modelo de teléfono celular, que apenas añade más pocas funciones que nadie usa, toda la prensa mundial cubrirá el evento. Desde semanas antes, foros especializados y adoptantes tempranos especularán sobre cada detalle del nuevo aparato. Ahora, si anunciamos un impresionante logro científico con grandes aplicaciones potenciales a nuestra vida en el mediano plazo, con suerte algún medio masivo cubrirá el asunto en su sección de información general. Noticia ante la cual casi todos nosotros seguiremos de largo sin prestarle demasiada atención. Los cambios más profundos que traerá el futuro no pasan por celulares más pequeños o televisores con mayor resolución, sino por los descubrimientos científicos que se están gestando hoy alrededor del mundo. Entonces, a partir de ahí, Santiago Bilinkis nos muestra cuáles son esos cambios, cuáles son los verdaderos cambios que se están produciendo en este momento en la humanidad, cuáles son los verdaderos cambios de la ciencia. Es decir, después de habernos impresionado Bilinkis con la aceleración tremenda que ha tenido la cibernética. Cibernética es la ciencia de la realimentación. Eso lo vamos a ver en otra clase después porque hay que entender de dónde viene todo esto. Es tan increíble lo que ha pasado con las computadoras y con los celulares que eso nos deja aturdidos, ¿no?
pero resulta que eso es el inicio. Los verdaderos cambios que van a haber son cambios mucho más grandes todavía. Y esos cambios van a tener que ver, lo veremos también con el próximo autor, con nuestra capacidad de poder cambiar incluso nuestro organismo. ¿Cuánto dura nuestro organismo? 100 años, digamos. ¿Sí? Con todo lo que se ha avanzado en medicina, bla, 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 creo que ya no es raro que un ser humano dure 100 años. No es lo frecuente, pero ya no es raro tampoco. Han habido muchos cambios en la alimentación, todo esto, y van a haber mejores cambios en la alimentación. Ya se está sabiendo qué cosas vale la pena comer y cuáles no, ¿no es cierto? Ya se sabe que el gluten, el azúcar, ¿sí? Son dañinos para la salud. Los lácteos, en general, son dañinos para la salud. El alcohol es dañino para la salud. Todas estas cosas producen inflamación, inflamación de órganos, inflamación de articulaciones, y la inflamación de órganos o de articulaciones es lo que hace que una persona tenga menos posibilidades de tener una buena vida. Por lo tanto, hoy en día se está haciendo un estudio riguroso sobre la alimentación, cómo nos alimentamos. Por eso, si empezamos a alimentarnos bien, yo creo que llegar a 100 años va a ser relativamente fácil para la humanidad actual. Pero ese no es el detalle. El detalle es que podemos ya, si fuera necesario, tener algunas partes nuestras de nuestro cuerpo robóticas. No es necesario que nos convirtamos todos en robots, pero tenemos la posibilidad, y esto lo van a ver también con Harari, tenemos la posibilidad de que algunas partes de nuestro organismo sean reemplazadas por partes robóticas, piernas robóticas, brazos robóticos, manos robóticas. Y esas piernas robóticas, o brazos robóticos, o manos robóticas, podrían tener mucha más fuerza, mucha más agilidad, mucho más posibilidad de recibir pesos que el cuerpo que tenemos ahora. No digo que nos tenemos que convertir todos en cyborgs, no creo que tengamos que convertirnos todos en robots, pero ya existe esa posibilidad. Ya se está charlando acerca de reemplazar partes del ser humano por partes artificiales que pueden durar mucho más tiempo. Con un corazón que funcione bien, gracias. Ustedes saben que un marcapasos es un aparatito que permite que el corazón siga funcionando. Con un aparato del tipo marcapasos, digamos, que pueda controlar los movimientos del corazón, más piernas robóticas, brazos robóticos, manos robóticas, el ser humano podría vivir, no sé, 150 años, 200 años, además con mucha agilidad, con mucha fuerza para hacer muchas cosas. O ver qué partes del ser humano pueden ser intercambiables. No sé, yo me imagino que pueden haber por vía genética, esto yo ya lo trabajé hace años atrás y es muy posible, por vía genética se pueden generar órganos dobles de una persona. Tener otro estómago de Mario Barraza, otro hígado de Mario Barraza, otro corazón de Mario Barraza. Si tener guardados duplicados que yo puedo necesitar en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si mi hígado ya no funciona, me lo cambian, porque va a ser
una réplica de mi hígado anterior, o sea que se va a adaptar inmediatamente. Está esperándome ahí ese hígado por si pasa algo, o un corazón, o cualquier parte de mi organismo. Se podría tener un Mario Barraza ahí esperando, por si a este Mario Barraza le pasa algo, agarramos partes del otro Mario Barraza que está esperando ahí para colocarle a, colocarle a este Mario Barraza reemplazos, un reemplazo de lo que sea, reemplazo de pierna, reemplazo de pulmón, reemplazo de corazón, reemplazo de hígado, lo que sea. En un futuro se podría. Claro, no va a ser para todo el mundo porque esto es caro. No todo el mundo va a tener ese reemplazo, pero hay muchas personas que van a poder tener ese reemplazo y por lo tanto esas personas van a vivir mucho más porque sus cuerpos pueden ser reemplazados poco a poco y la persona podrá vivir 200 años, 300 años. Hay muchas posibilidades que las personas del futuro vivan mucho más que ahora. Ahora, la pregunta que nos hacemos acá es si una persona vive 300 años o 400 años, mientras tanto, ya van a haber personas nuevas, niños, jóvenes nuevos. El hecho de que haya personas que vivan 400 años o 500 años, más todos los que van naciendo, haría que la Tierra ya no tenga espacio para tanta gente. Por eso, por eso, y por varios motivos, es muy necesario acelerar la posibilidad de los viajes espaciales. Hay que ir a otros planetas, hay que ir a otros mundos, porque este planeta en algún momento puede ya no tener suficiente comida para todos, suficiente oxígeno para todos. Y al mismo tiempo, el ser humano sería capaz de producir otros seres humanos que vivan muchísimo tiempo más. Es muy interesante esto de saber cómo sobreviviríamos con posibilidades artificiales y genéticas de sobrevivir, pero en un mundo que ya lo estamos alterando mucho y por lo tanto los viajes espaciales se ven como la solución, la alternativa. La alternativa es tener cuerpos muy bien hechos, nuevos, que puedan resistir 1000 años para hacer viajes espaciales y tener que vivir a un planeta lejano. Y de vez en cuando volver a la Tierra para ver si todavía están nuestros parientes. Es decir, el futuro que se avecina, chicos, es más desconocido cada vez, al contrario de lo que se pensaba alguna vez. Nos estamos acercando a entender cómo va a ser el futuro. El futuro va a ser así, 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 así. Y se han escrito obras de ciencia ficción, películas de ciencia ficción, y se ha intentado adelantarse al futuro. Pero en muy pocas obras de ciencia ficción a alguien se le ocurrió algo parecido a las computadoras o al celular. Aún los científicos de ciencia ficción no alcanzaron a pensar en esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy queriendo decir? Que el futuro es incognoscible. Podemos aventurarnos, pero siempre pueden aparecer cosas que no esperábamos. Y esto hace mucho más interesante el futuro que antes. Porque un futuro esperable es un futuro que se puede más o menos calcular, digamos. Pero un futuro inesperado, interesante, no lo puedes calcular del todo. Yo te puedo decir, tarde o temprano los seres humanos seremos robots. ¿Cuándo va a pasar? No sé. Eso sí que no te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que el futuro del ser humano es parecerse a un robot. ¿Para qué? Para durar más tiempo, para hacer las cosas mejor, para no sentir dolor, para no morir en el intento en poco tiempo.
etcétera, etcétera, etcétera. Una aplicación que te permita ser humano y robot al mismo tiempo. Todo esto ya se está empezando a pensar y hacer. Hay personas que por operaciones quirúrgicas especiales, por problemas de sus piernas o sus brazos, les han colocado brazos robóticos o piernas robóticas. O sea, eso ya está. No se ha hecho porque sí, se ha hecho porque había una persona que perdió una pierna, que perdió un brazo, y se han perfeccionado piernas robóticas, brazos robóticos, que según las personas a las cuales se los han colocado, funcionan mucho mejor que el brazo que tenían antes o la pierna que tenían antes. De manera que podría haber un buen semblante, digamos, podría haber una, una buena adaptación del ser humano a este tipo de novedades. Podría haber una adaptación. Porque antes, digamos, mencionar estas cosas hace 50 años atrás, a mucha gente le hubiera parecido exagerado y demasiado artificial. Pero si yo te digo, mira, con brazos artificiales, con piernas artificiales, con manos artificiales, vas a poder eh, levantar pesos, correr más rápido, no tener artrosis, no tener reumatismo, no tener ningún problema que te embrome. Ustedes saben que los huesos que se unen para formar la rodilla pueden moverse porque hay una especie de colchoncito entre los dos huesos de la rodilla. Los dos huesos principales, el que viene del fémur y el otro. Pero esa almohadilla, digamos, que está ahí, se va gastando poco a poco. Y cuando ya no queda nada, es hueso contra hueso. Y por eso las rodillas duelen cada vez más. Porque es un hueso pegando al otro hueso. Ya no hay la armadilla que recubre y que permite un movimiento relativamente cómodo. Cuando se gasta eso, ya no hay forma de recuperarlo. Se trata de hacer operaciones, se trata de poner algún líquido ahí que dure un tiempo y que haga que la rodilla no duela tanto, pero por ahora no hay otra solución, alguna operación de rodilla, pero en un futuro todos los seres humanos podrían pensar, quiero que me hagan la operación de rodilla, no quiero llegar a un momento en que sufra con esta rodilla. Desde ya quiero estar tranquilo y saber que en los próximos 50 años no me van a doler las rodillas, nunca. Muy bien, pasarán 50, 60, 70 años y la persona podrá subir gradas, bajar gradas, pegar saltos, bailar, podrá hacer muchas cosas. Actualmente no podemos eso, ¿sí? Yo ya tengo problemas en las rodillas, entonces hay ciertas cosas que me resultan difíciles. Por ejemplo, hace años atrás, cuando yo era director de carrera, he sido varias veces director de carrera, yo acompañaba a las personas y cuando acompañaba a algún alumno para hacer algún trámite, yo bajaba las escaleras, las gradas que hay, desde la carrera hasta el piso de abajo, para ir a la decanatura. Y bajaba las gradas tan rápido que los jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que los jóvenes que me acompañaban para hacer el trámite para ellos mismos, yo como director los acompañaba a hacer el trámite, yo bajaba más rápido que los jóvenes. Decía, pero tú eres joven, ¿cómo no vas a bajar rápido estas gradas? Yo hasta una edad bastante avanzada he subido y bajado gradas con toda rapidez. Ahora ya no puedo, ya me llegó la etapa en que las rodillas no funcionan muy bien. Así que
aún si tuviéramos clases presenciales hoy en día, yo haría lo que estaba haciendo últimamente, pedir que me traigan abajo a la sala docente, que me traigan la planilla para firmar. Si hay que firmar alguna cosa, firmo ahí. No puedo subir a firmar. No puedo subir para nada, porque además esas gradas no tienen ni siquiera de dónde agarrarse, no tienen un pasamanos. Me es muy difícil. Entonces, me llegó la edad en que las rodillas te duelen. Y hay una serie de cuestiones que pueden minimizar un poco esto, se puede minimizar un poco, pero no del todo. Entonces, piensen chicos que estas cuestiones con que se nos viene el futuro no son malas. Para personas de mi edad, todavía hay personas que piensan con un poco de temor sobre estas cosas y dicen, no, el ser humano no se puede convertir en una máquina. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tener partes de una máquina me hace vivir mejor y me va a permitir vivir más años y ser más fuerte y ser más ágil y durar más tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces ustedes van a leer en el libro de Santiago Bilinkis, van a leer ustedes qué posibilidades Bilinkis ve para el próximo futuro sobre cuestiones de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos a ir a Harari, porque Harari, además de confirmar todas estas novedades científicas y técnicas y tecnológicas, al final del libro tiene una serie de capítulos donde él hace una filosofía del ser humano. Porque el asunto no es solamente hacia dónde vamos en términos técnicos o tecnológicos. La gran pregunta es hacia dónde vamos en términos filosóficos. ¿Qué concepto tenemos del ser humano? ¿Qué es lo que el ser humano debería hacer o no hacer? Aquí caben una serie de posibilidades. Desde creer en Dios y creer que el ser humano ha sido creado por Dios y por lo tanto tiene que comunicarse con Dios, que es un cierto tipo de idea, hasta las ideas de que se piensa que Dios no existe y que lo único que hay es la naturaleza y hay que pensar de manera totalmente materialista. No vayan a creer que todos los científicos son materialistas. Hay científicos que creen en Dios, pero al mismo tiempo se dan cuenta que la ciencia es importante. Es decir, no es necesario dejar de creer en Dios para ser científico. Ahí hay un detalle que se les ha pasado por alto a muchas personas. No es necesario, les repito, dejar de creer en Dios para ser un científico. ¿Sí? No es necesario. Pero es conveniente que un científico aprenda a ser científico y no teólogo. Porque si una persona se dedica a la teología, se dedica toda su vida a demostrar la existencia de Dios. Una especie de filosofía especial. Pero yo pienso que lo importante, aparte de que cualquier persona puede seguir la carrera que quiera, creo que lo importante va a ser que los seres humanos aprendan ciencia y tecnología, porque ahí está en gran medida el núcleo de transformación de la humanidad. La gente que estudia física, matemáticas, robótica, cuestiones tecnológicas, es la gente que va a permitir que de una vez por todas se complete el salto de la humanidad hacia otra humanidad diferente. Podemos discutir, chicos, si la humanidad próxima va a ser mejor o peor. Está bien, yo les concedo que ese es un problema básicamente de valoración. Yo puedo valorar que un mundo robótico no es bueno,
Otra persona puede valorar que un mundo robótico sería buenísimo. Entonces ahí ya hay una cuestión de valores. Y los valores se asumen más que se discuten. ¿Se asumen o no se asumen? Yo puedo asumir un valor, decir, la ciencia y la tecnología están avanzando velozmente, y permítanme decir esto, la mayor parte de la gente que está viviendo en el planeta en este momento es gente absolutamente pelotuda que no tiene la menor idea del salto grandioso que están dando la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Hay gente totalmente, no diré ingenua, sino ignorante de todo lo que está pasando con la ciencia y la tecnología. Y los presidentes de los países deberían ser más responsables y tratar de que todos los seres humanos en todos los países estudien y aprendan todo esto, porque todo esto es patrimonio de la humanidad. Toda la humanidad debería saber hacia dónde va la humanidad. No le podemos dejar las cosas a 3 o 4 personas que digan, la ciencia propone esto, y un presidente dice, ya, listo, vamos. No, todo el mundo debería estar de acuerdo. La ciencia propone esto, bueno, pero a ver, tengamos cuidado con esto y esto y esto. Creo que también los seres humanos tenemos el derecho de discutir los avances científicos. No se puede hablar de manera trivial de la ciencia como se ha venido hablando de filosofía. En estos últimos tiempos, cualquier filósofo. Yo he estudiado a Heidegger, he estudiado a Nietzsche y por lo tanto voy a hacer un libro de filosofía. Hay mucha gente que estudia filosofía y letras, estudia filosofía, y se larga un librito de filosofía con aparentemente ideas propias. Y es fácil filosofar, claro, pero la ciencia es importante porque demuestra lo que investiga. Y la tecnología es más importante porque produce cosas a partir de esa investigación. Un robot se produce a partir de la investigación cibernética. Y la investigación cibernética proviene de investigaciones en matemáticas y en física. ¿Sí? Por lo tanto, la ciencia y la tecnología se están haciendo cada vez más importantes. Ahora, podemos hacer una filosofía acerca de esto. ¿Será bueno todo esto? ¿Nos va a venir bien que se produzcan estas cosas? ¿Es conveniente permitir que la tecnología se desarrolle? Lo podemos especular, podemos hacer una filosofía acerca de si es bueno o no es bueno esto o aquello. Una especulación filosófica se puede hacer, pero la sola especulación filosófica no sirve. Cada vez, chicos, hay que estudiar más ciencia y tecnología. Y no creo que sea difícil. Para muchos de nosotros es difícil porque yo pertenezco a una generación donde no nos enseñaban bien matemáticas, entonces había, por una parte, los que eran muy aptos para la matemática y seguían carreras en las cuales la matemática era muy importante, y los que no éramos muy aptos para las matemáticas y queríamos estudiar filosofía y letras, queríamos estudiar arte, queríamos estudiar este, literatura específica, o finalmente caímos en la psicología, digamos. Es decir, tratar de buscar una ciencia que no fuera estrictamente matemática. Entonces, aparentemente la psicología, la sociología, la antropología, todas estas carreras de ciencias sociales venían bien, ¿no? O licenciatura en historia. Es decir, hay ramas donde uno poder estudiar y tener una profesión. No todo tiene que ser ingeniería, pero tenemos que aceptar que hay 3 o 4 cosas importantísimas que están cambiando el mundo, ¿sí? La genética, la informática, la robótica, ¿sí? Y la biología en general. ¿Por qué?
porque esas cuatro áreas implican el cambio mental, biológico y tecnológico del ser humano. La unión de tecnología y biología va a ser uno de los efectos más importantes del mundo. Yo escribí un librito hace tiempo, escribí un par de libros así de formato pequeño. Y en uno de los libros yo planteo que en un futuro va a ser más fácil estudiar, todo va a ser más fácil, porque a lo mejor te pueden incorporar un chip en el cerebro y pasarte la información directamente. ¿Por qué tengo que leer un libro largo si a lo mejor me pueden pasar la información al cerebro de una vez y no perder horas o días leyendo? ¿Sí? Si queremos ser cultos, deberíamos leer 1.000.000 de páginas, ¿sí? Porque tendríamos que leer libros que tienen 300 páginas, 500 páginas, 700 páginas, 1.000 páginas. Hay muchos libros enormes y que son importantes, tanto en ciencia como en literatura o en filosofía o en arte. Se han producido muchos libros. Alguien que quiere leer literatura cae aplastado bajo el peso de toda la literatura que debería leer, si él quiere leer casi toda la literatura que existe. Hay cada vez más escritores, hay cada vez más ediciones, la gente edita cada vez más rápido y más fácil. Hay gente que se edita a sí misma, ¿sí? Hay gente que se edita a sí misma por internet, sacan sus cuentos o sus novelas por internet. Entonces hay muchísimo para leer. Tal vez no todo es bueno, tal vez no todo es bueno, tal vez tenemos que esperar que las personas más capaces se tomen el trabajo de leer para que nos digan, oigan, esto es lo que vale la pena leer y esto no, digamos. ¿No es cierto? De los 600 libros que han aparecido en el último año, hay 100 que vale la pena leer, ¿sí? Hay 300 que más o menos, y el resto no vale la pena. Entonces sería bueno que alguien nos diga un poco eso para no tener que estar leyendo 600 o 1.000 libros por año. Eh, pero es mucho lo que hay que leer, en literatura, en ciencia, en tecnología, en todo. Por lo tanto, pienso que no estaría mal que nos pusieran un chip en el cerebro y que nos traspasen la información de una sola vez. Que en unos pocos segundos ya tengamos toda la información necesaria y que la podamos reproducir además. El examen sería un examen de reproducción, a ver cómo han encajado esos datos en su cerebro. Entonces te tomarían un examen que no es un examen para aprobar o no, sino es un examen médico para ver cómo llegó la entrada de información a tu cerebro. Pero se ahorraría muchísimo. Podrías hacer la carrera de psicología en 15 días, no en 5 años. Por lo tanto, podrías hacer varias carreras. Ahora ustedes me dirán, ¿para qué quiero hacer una carrera en 15 días? Varias carreras en un año, si después me voy a meter en una nave espacial para ir a un planeta mejor que este y voy a tardar 100 años en el viaje. Sería mejor que ya que tengo 100 años para ir a otro planeta, ya que tengo el cuerpo como para vivir más de 100 años, ahí podría yo estudiar, en 100 años podría leer un montón de libros. Yo le diría, sí, pelotudo, pero no puedes llevar todos esos libros en la nave espacial. No puedes llevar una biblioteca en la nave espacial. No puedes llevar 5.000 libros en una nave espacial. Los tienes que tener aquí. O una gran parte de los libros los podrías tener a lo mejor en un pendrive para la computadora que te llevas, digamos. Pero lo importante es que en la ida
hacia otro planeta, tú deberías empezar a hacer cosas productivas, escribir tus experiencias, o pintar, o hacer música, o lo que sea. Es decir, que el viaje sea un viaje productivo, no solamente pasivo. En fin, el futuro que se pinta es bastante diferente a lo que nosotros hacemos y vivimos actualmente. Ahora, que hay gente que no le puede gustar el futuro, sí, de acuerdo. Hay gente que no le puede gustar el futuro, pero ese es el futuro que llega, chicos. Un futuro totalmente electrónico, un futuro totalmente cibernético, un futuro, un futuro otro, un futuro muy tecnologizado, muy cientificado. La ciencia y la tecnología son las que van a dibujar el futuro. No la ciencia ficción, sino la ciencia. No la tecnología de ficción, sino la tecnología. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, más o menos, cuáles son las proyecciones que se están haciendo para el futuro próximo, para el futuro inmediato, porque ahora sí ya estamos en mejores condiciones de predecir el futuro. Se viene prediciendo el futuro desde los años 60. Yo les conté que hubo una revista Planeta que apareció en esa década, el 60 y el 70, donde era una revista de anticipación, donde habían discusiones, foros, artículos sobre el futuro justamente. Y yo le tengo mucho cariño a esa revista, porque si bien hay cosas que se pensaron y no sucedieron así, es interesantísimo, va a pasar esto y esto y esto y no pasó nada de eso. Pero por lo menos prepararon el ánimo de las personas que leyeron esas revistas para pensar en el futuro. El impacto que esa revista y varios libros que yo leí en mi adolescencia y en mi juventud fueron los que me llevaron a crear esta materia de la FENO 2, una materia que se centra en todos los estudios sobre el futuro del ser humano y la correspondiente discusión, discusión filosófica acerca de esto. Lamentablemente, chicos, a veces esta materia yo la hice solamente para FENO 2 porque fue la materia con la que me quedé. La FENO 1 la agarró otro colega. Pero tal vez lo lindo sería que todo esto que yo doy en FENO 2 se dé en FENO 1 y en FENO 2 se haga una reflexión a partir de esto y que los alumnos puedan hacer trabajos totalmente originales, que tengan un semestre de tiempo para hacer trabajos originales a partir de lo que han aprendido en la FENO 1. Eso para mí sería ideal. Lo voy a proponer a modo de jubilarme cuando me jubile, ojalá que me jubile a fin de año. Voy a proponer que se haga esta, esta particularidad, que la FENO cambie completamente, que sea una FENO hacia el futuro y que se vean todas las posibilidades de futuro. Todos los libros que estamos estudiando ahora, chicos, deberían estar en FENO 1 y en FENO 2 ya entrar a una cuestión más intensa todavía, que significaría los mismos alumnos meterse en la práctica de pensar el futuro y pensarlo cada vez con más precisión. Y para eso la FENO 2 tendría que ser una materia de pura investigación. Los alumnos mismos tendrían que investigar aquí, allí, 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 allí. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los días aparecen cosas nuevas, chicos. Es posible que a lo mejor de aquí a 15 días aparezca una noticia increíble que haga que yo mismo, que estoy haciendo una materia sobre el futuro, tenga que dejar a algún lado los libros que estoy dando y tenga que poner otra cosa. No crean, he tenido yo que cambiar muchas veces. Varias cuestiones que estaba dando las he cambiado para poner otras. El único que no cambio es Alvin Toffler, porque para mí es un tipo clave. ¿Saben qué? Ustedes van a encontrar a veces, charlando, a docentes que a lo mejor no les interesa esta área,
O docentes que dicen, Alvin Toffler no es importante, era un tipo para todo público, sí. Sin embargo, con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, hay cada vez más autores serios que hablan de Alvin Toffler. Porque es cierto, han habido muchos intelectuales que han hablado del futuro de manera un poco más compleja, ¿sí? Pero no necesito poner gente muy compleja en mi materia. Necesito poner gente que hable claro, preciso, y que resuma todo lo que se sabe acerca de el pasaje al futuro. Eso necesito. Por eso estoy buscando los autores claves que a ustedes les van a dar una impresión directa y rápida de todo lo que se espera para el futuro. Y el futuro es de ustedes, ya más que mío. Yo ya tengo 75 años y he vivido la curiosidad por el futuro. Una curiosidad hermosa en los años 60 y 70. Han habido artículos, películas, cosas muy interesantes. ¿Sí? La película 2001, Odisea del Espacio, ha sido hermosa para su época. Película en cinerama, ¿no? Una técnica que lamentablemente nunca hubo en Bolivia. Desde que yo vine, pensé que había cinerama acá y no hubo, nunca hubo. Es una pantalla grande de casi 180 grados, curva, que hace que el espectador se sienta ahí adentro de lo que está sucediendo. Antes, para poder proyectar en esa pantalla se usaban uh, tres proyectoras, una que proyectaba al medio, la otra a un lado y la otra a otro lado. Y tenía que coincidir las películas, porque eran partes de la misma película. Era complicado. Después ya se hizo para 2001, ya se hizo con un solo lente. Se llama lente anamórfico, le llamaban lente ojo de pescado. Es un lente que proyecta de manera curva. Todos los lentes proyectan de manera plana. Este es un lente que proyecta de manera curva, exactamente con la curva de la pantalla. Entonces uno está como metido adentro de lo que está pasando. No es necesario el hecho de los lentecitos, el tridimensional, que son molestosos. No, el cinerama es mucho mejor, con sonidos telefónicos. Realmente, realmente da la impresión de que uno está ahí adentro de la película. Y 2001 estuvo hecho así. Claro, hoy en día la película 2001 resultaría muy lenta para toda la gente que puede ver ahora. Se ha acelerado mucho el ritmo de las películas. La lentitud de la película 2001, Odisea del Espacio, es porque mostraba cosas muy novedosas, cómo es la vida en el espacio, o cómo podría ser la vida en el espacio, en diferentes posibilidades, posibilidades pacíficas o posibilidades de peligro. Entonces, se suponía que había que entender bien y estar adentro de esa experiencia. Incluso películas que no eran de ciencia ficción. Hay muchas películas de los años 60 y casi incluso 70, que si ustedes las ven hoy en día, son lentas. Por ejemplo, a mí mismo me parecen lentas ahora algunas películas de Antonioni o Bergman, un director sueco, eh, o algunas películas francesas, pero sobre todo Antonioni, o sea, películas que eran muy lentas. ¿Por qué? Porque el director quería mostrarte escenas de la vida real. La vida real no es rápida, no siempre. La vida real a veces tiene ritmos muy lentos. Entonces él hacía películas donde lo que importaba era ver el drama del personaje, el drama interior del personaje. No era como una película de cowboys o como una película de mafiosos, ¿no es cierto? Los norteamericanos siempre han jugado con entretener al espectador.
mientras que los italianos y otros, o franceses, otros europeos, hacían películas para hacer pensar al espectador, para hacerle sentir dramas internos que vivían los personajes. Por eso sus películas eran más largas. Pero hoy en día me parece que toda Latinoamérica, por razones comerciales, los norteamericanos han hecho cines para voltear a los demás cines. El Cine Center, esta clase de cines, están pagados por empresas norteamericanas para pasar el 99% de películas norteamericanas. Y nos están acostumbrando a un ritmo de televisión. Entonces sería bueno que de vez en cuando alguien, yo lo hubiera hecho si hubiera podido, abra un cine donde se vean películas de otros lugares, películas europeas, películas orientales de Japón, de China, películas latinoamericanas, ¿sí? Es decir, otro cine, y no solamente el cine norteamericano, el cine yankee, que está siempre con esta figura de la velocidad para tomarte de sorpresa y que al final digas, qué buena película. ¿Sí? Películas que además la mayoría juegan con el problema de la violencia, donde ya no hay dramas personales, solamente hay persecuciones policiales. Así que ojalá yo les voy a dar después, antes de que terminemos la materia, les voy a dar una lista de películas que creo que ustedes deberían ver. Ustedes verán cómo las consiguen. Me dicen que en este momento en La Paz, hay muy buenos lugares para conseguir películas. Eh, ya me han traído algunas películas, yo creo que me voy a hacer un viajecito para traer más películas. Pero si vamos a ver cine, que sea cine bueno y un cine que nos prepare. A mí me gusta el cine que te deja algo, ¿sí? No estoy en desacuerdo con el cine de entretenimiento, no, está bien. El cine básicamente empieza por ser un entretenimiento. El cine no empieza por ser filosófico. El cine de Charles Chaplin, por ejemplo, empezó por ser un entretenimiento, una cuestión humorística. Y después Charles Chaplin, ya cuando se volvió a Europa, empezó a hacer algunas películas un poco más filosóficas, digamos. Pero las primeras películas de Chaplin era para reírse nada más. Tenía un ritmo interesantísimo. Entonces no está mal, no está mal tener un buen ritmo en el cine, porque si no las cosas se pueden tornar un poco aburridas. Pero lo que es importante es hacer películas que tengan sentido, que tengan un contenido. Les repito, la película 2001, Odisea del Espacio, para mí ha sido la mejor película que he visto en toda mi vida. Y me gusta mucho el cine. He visto muchas películas. Hace años atrás, acá en Cochabamba, después de haberme ido a La Paz y volver, en Cochabamba he hecho programas de radio. En esos programas de radio, primero los hacía con Carlos Valderrama, un amigo, hacíamos análisis de películas. Llegaban a película y nosotros le decíamos al público qué era lo importante de esa película. Hacíamos análisis de cine o de otras películas que no habían llegado. He dado clases de cine, tratando de que los chicos de colegio secundario acá tengan una idea de cómo ir a ver una película. Entonces he hecho análisis de cine, clases de cine, y casi intervengo en cine un par de veces. Estuve a punto de hacer el guión de una película, pero falló la, la financiación, el financiamiento de la película. Me acuerdo de una película que se iba a hacer a partir de una obra de un autor boliviano. La obra se llama Manchay Puitu, de Néstor Taboada Terán. Y alguien había hecho un argumento para la película, pero el argumento no tenía ya nada que ver con la obra y el autor se enojó. Entonces me contrataron a mí y empecé a hacer el guión. Y la película tenía que ser financiada por alguien.
pero el secretario de ese alguien dijo que ese alguien ya no quería financiar películas. Y ahí se terminó el proyecto. Ese alguien que financiaba películas era Sánchez de Lozada. Y ese secretario de Sánchez de Lozada que nos dijo que no iba a haber financiamiento, se llamaba Carlos Mesa. Carlos Mesa fue durante un tiempo secretario de Sánchez de Lozada, y Sánchez de Lozada durante un tiempo podía financiar películas, porque le gustaba mucho el cine. Esto es una cuestión histórica que no tiene demasiada importancia, pero se las cuento porque es anecdótico. Volvamos entonces al punto, antes de terminar la clase. Lo que se está viniendo encima, chicos, acerca del futuro, es muy, muy grande. Es muy grande. Y mi materia solamente pretende ponerlos a ustedes en alerta sobre todo esto. Yo no digo que con mi materia ustedes van a estar preparados para el futuro. Nadie está preparado para el futuro, chicos. El futuro viene acelerado y cada vez más nuevo, digamos, más inesperado. Cada vez tenemos menos preparación para el futuro y urge tener alguna preparación para el futuro. Entonces mi materia es, muchachos, urgente, lean todo lo que tenemos para ver sobre el futuro. Porque el futuro ya se viene encima, ya está llegando. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, yo podía dar conferencias sobre el futuro. 15 años atrás, he dado clases de FENO 2 sobre el futuro. Pero el futuro cada vez es, las transformaciones no solamente son más cercanas, sino que son más reales. Yo empezaba a dar clases sobre el futuro, chicos, cuando todavía no había internet. Cuando llegó el internet, el futuro ya era otro. Entonces tuve que cambiar mis clases sobre el futuro porque ya había algo sobre lo cual hablar que ya no era futuro, era presente. ¿Sí? Yo he dado en la Argentina, mientras era estudiante, algunas charlas sobre el futuro, cuando todavía el hombre no había llegado a la luna. Ahora el ser humano ya llegó a la luna, han detenido aquello porque se dieron cuenta que hay mucho peligro todavía para el ser humano en salir al espacio sin pensar qué problemas va a haber con la falta de gravedad, con menos gravedad o con más gravedad, con más oxígeno, con menos oxígeno. Entonces, se está tratando de que los próximos viajes espaciales ya sean mucho mejor planificados. Por eso actualmente hay todavía una estación espacial en la cual cada tanto van rusos, norteamericanos, franceses, incluso creo que una persona latinoamericana estuvo ahí también. Entonces, tienen esa estación espacial para ver cómo van preparando mejor a la gente para que su organismo pueda adaptarse a los efectos de estar en el espacio. Una de las cosas, les cuento para que entiendan el problema, una de las cosas que se descubrió es que los astronautas, cuando volvían, especialmente los que fueron a la Luna y volvieron, cuando volvían tenían problemas, ¿saben de qué? De calcio. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos habituados, pero la Tierra ejerce una atracción sobre nosotros. Entonces, nuestro organismo tiende a soportar esa atracción de la Tierra. Para soportar esa atracción de la Tierra, nuestro organismo ha aprendido a crear los huesos lo suficientemente fuertes como para que la gravedad no nos aplaste. Entonces, la cantidad de calcio que tenemos en los huesos está hecha para resistir, para tener un buen esqueleto y resistir la atracción de la Tierra. Ahora, cuando los astronautas van a la Luna, por ejemplo, durante el viaje,
en la Luna y en el viaje de vuelta, ya no hay la misma gravedad que en la Tierra, y mucho menos. Y cuando están en el espacio hay cero gravedad. Cero gravedad, poca gravedad en la Luna, otra vez cero gravedad. Cuando vuelven a la Tierra, se han descalcificado. Se le ha ido el calcio de los huesos a otras partes. Y eso es gravísimo, gravísimo. Podría pasar, digamos, entre los muchos problemas graves, es que si el calcio se sale de los huesos, ¿a dónde va? Puede ir a las arterias, a las venas, puede ir a los riñones, puede ir a cualquier parte. Y eso es peligrosísimo. Por lo tanto, tiene que ver de qué manera las personas pueden estar en el espacio sin perder tanto calcio. O qué es lo que hay que hacer con el organismo de una persona para que pueda aguantar en el espacio todas las pérdidas que va a tener, porque no solamente se pierde calcio, hay muchos problemas con respecto a la orientación espacial, ¿no es cierto? Hay muchos problemas. Hay momentos en un viaje espacial donde los astronautas tienen que estar cabeza abajo. Entonces, pueden haber muchas desorientaciones. No es fácil este asunto de los viajes espaciales. Entonces, han detenido un poco los viajes espaciales para hacer ya pruebas médicas, pruebas científicas con respecto a todo. Cuando ya se piense que ya hay soluciones muy buenas para que las personas tengan su, su salud física ideal como para viajar al espacio, como para viajar a otro planeta, recién se van a reanudar los viajes al espacio, los viajes a la Luna, a Marte. ¿Mm? Se está trabajando aceleradamente, velozmente, para adaptar el organismo a otras condiciones. Porque si no, no vale la pena tampoco. No vale la pena que vayas a la Luna o a Marte y resulta que mueres en el intento, o que ya no alcanzas a volver, porque vas a otro planeta, cambia todo tu sistema orgánico, y ya no puedes volver porque cuando vuelvas, tu cuerpo ya no aguantaría otro cambio orgánico para adaptarse a la Tierra. Morirías ahí. Entonces, no es nada fácil. Es fácil decir, va a pasar esto y esto y esto y esto, de acuerdo. Pero al mismo tiempo, entérense que científicamente hablando, no es nada fácil. No es nada fácil. Eh, bueno, de alguna manera yo creo que estoy tratando de que ustedes entiendan qué es lo importante de esta materia. Así que lean los libros con ese espíritu, chicos, con el espíritu de investigación, con el espíritu de intentar saber qué es lo que va a pasar con ustedes. Las únicas clases que se interesan verdaderamente por ustedes y por su futuro son estas, las de Mario Barraza, en Feno 2. No hay nadie que se interese por el verdadero futuro de ustedes. Aquellos que quieren convertirlos en psicoanalistas o en conductistas o en esto o aquello, se están interesando por la teoría más que por ustedes. Yo me intereso por ustedes porque les quiero decir, muchachos, esto es lo que realmente es el mundo de hoy y el mundo del futuro. Si no se ponen las pilas, otros jóvenes, más jóvenes que ustedes, se van a hacer dueños del futuro y ustedes van a quedar a un lado. Es imposible que un psicólogo no sepa esto, no piense en esto. Imposible. Imposible. Entonces, vayan viendo, consiguiendo todos los textos que yo he dado para esta materia y voy a agregar un par de textos más. La próxima semana les voy a explicar qué otros dos textos voy a agregar. Porque estoy reemplazando textos, no es que estoy agregando simplemente. Estoy sacando unos textos y poniendo otros. Entonces hay un par de textos que voy a agregar en la próxima semana. Uno sobre una cuestión económica, que habla sobre la posibilidad del sueldo universal, y otro también sobre
las posibilidades de hablar de esta próxima generación como la generación líquida, que no era un texto que yo lo quería acá, pero lo puse así como de paso, y de pronto muchos chicos se han puesto a leer ese texto, ¿sí? Zygmunt Bauman es un filósofo que después de haber hecho una serie de libros muy interesantes, empezó a hablar de la generación líquida, del tiempo líquido, del mundo líquido, bla, bla, bla. Es decir, le preocupaba a Zygmunt Bauman que las nuevas generaciones son generaciones del no compromiso, del no compromiso. No son las generaciones fuertes, es una generación líquida, que todo lo hace líquido. No hay fortaleza en las decisiones, en las vocaciones, en las acciones. Todo es líquido, puede ser, no ser, puedo ir, puedo no ir, puedo jurar, puedo no jurar, puedo ir, puedo volver, puedo hacer, puedo no hacer. Esa cuestión de la falta de compromiso, según Bauman, puede liquidar a toda una sociedad. Así que van a leer Bauman por un lado y van a leer este otro autor. Bauman lo van a leer por el lado negativo, digamos, porque, bueno, yo no quiero poner cosas negativas en Fernando, pero por el lado negativo también hay que ver cuáles son los peligros que hay actualmente para la civilización. Y por el lado positivo, yo quiero que vean todas estas posibilidades con Bilinkis y otros autores de las transformaciones que nos esperan para el futuro. Yo siempre pienso que el futuro va a ser mejor, yo no pienso que va a ser peor. Siempre pienso que va a ser mejor. No digo de que va a ser mejor de una manera automática, sin problemas. Hay problemas, siempre hay problemas. Y generalmente los problemas los ponen las personas ignorantes que no tienen la menor idea de nada de esto. Esas personas son las que son como un peso muerto para que la humanidad se transforme. Por eso para mí la educación es tan importante. Si todo el mundo estuviera educado al mismo tiempo, tendríamos menos problemas. No más problemas, menos problemas. ¿Sí? La gente no educada, la gente que no lee, la gente que no sabe nada, esa gente es como un peso que no permite que la humanidad cambie. De manera que la educación acá tiene un papel muy importante. Pero es un tema que no lo voy a tocar porque es muy largo. Tengo amigos especialistas en educación que en algún momento los llamaré para que nos den una conferencia. Pero el tema de la educación, el tema de la gente no educada, que representa un peso como para las transformaciones sociales, eso es un problema serio, problema serio. Porque si los gobiernos no se dedican a educar a sus habitantes, es un mal gobierno. Es un mal gobierno. Un gobierno que no eduque a las personas y que las utilice a esas personas para tener un apoyo de personas ignorantes, eso es un mal gobierno, sea donde sea, en cualquier parte del mundo. Un gobierno que a propósito no educa a la población para que la población ignorante lo tenga a él como un dios, eso es malo. En Bolivia, en Cuba, en la India, en la China, en donde sea. Es malo cuando un líder se aprovecha de la gente y trata de que la gente no estudie, que no lea, que no sepa nada, para meterle ideas políticas extrañas y que esas personas estén dispuestas a defender a su líder y nada más. Eso es detener el crecimiento intelectual de un país. Y eso para mí es una mala historia, es un crimen. ¿Sí? Detener el avance intelectual de un país hoy en día es un crimen total. Esa es mi posición en esta materia. Listo, chicos, nos vemos entonces. Lean cualquier pregunta que tengan, manden por favor. Luis me va a pasar las preguntas y yo les voy a dar todas las respuestas que ustedes necesiten. Chao, chicos, nos vemos. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice.